casa de Dios. Nosotros le vamos a estar enviando cómo esto va a ser, tal vez a una hora acá a la iglesia o en cada uno de ustedes en su casa levante un altar para clamar por Argentina. Esto se está haciendo a nivel nacional, las 23 provincias están ya comprometidas, así que nosotros nos hemos adherido para que podamos clamar por nuestra Argentina. Amén. Por medio de WhatsApp le vamos a estar informando. Leemos Marcos capítulo 4, los primeros versículos. Dice allí, tiene por título allí en su Biblia y en la mía, parábola del sembrador. Y el verso 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina. El verso 23 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Y el 24 dice: y le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oíste. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos una vez más por ella, y ayúdanos a poder asimilar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. El mensaje de hoy tiene como título ¿cómo escuchar a Dios? Esta es muchas veces la pregunta de muchos cristianos, de muchos creyentes: ¿cómo escuchar a Dios? Y a través de la palabra de Dios podemos ver en la forma, en la manera que Dios nos habla. Amén. Aquí el pasaje que hemos leído dice que Jesús estaba delante de mucha gente estaba delante de él, y él enseñaba y le hablaba a través de parábola. En este caso le estaba hablando acerca de la parábola del sembrador, pero también les decía que el que tiene oído, oiga. Y también les hablaba y les decía que también tuvieran cuidado de lo que oían. Amén. Así que Dios nos bendiga en esta mañana. Pero de una u otra manera Dios nos habla. Amén. Ahora, ¿cómo escuchar a Dios? Es muy confortante pensar en el hecho que Dios nos ama tanto que diseñó realmente un plan para cada uno de nosotros, y lo planeó antes de la fundación del mundo, lo planeó antes que nosotros existiéramos. Amén. Porque Dios es omnisciente, y esto quiere decir que Él lo ve todo, lo sabe todo siempre. Por eso que Él planeó este plan, aleluya, antes que naciéramos.
Amén. Por lo tanto, nosotros no somos un accidente. El estar aquí en la tierra, no estamos porque sí, no estamos porque se nos ocurrió a nosotros, sino que estamos aquí, amados hermanos, porque Dios nos creó con un propósito y Él planeó un plan para cada una de nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Así que nosotros estamos aquí conforme a la voluntad y el propósito del Señor. Amén. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Ahora, usted y yo, el entenderlo o no es un asunto aparte. Amén. El entenderlo o no es otro asunto, pero Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Diga, Dios tiene un plan para mí. Amén. Gloria a Dios. El hecho que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros es una expresión de su amor para con sus escogidos, para con su iglesia. Es una expresión de amor para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. A través de este plan, Él expresa el amor por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios siempre piensa tanto en nosotros que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Dios no nos trajo hasta este lugar, aleluya, para que pasemos cosas o situaciones, que pasemos realmente allí y nos encontremos derrotados, fracasados, sino que Dios realmente nos quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y eso, lo mejor que quiere para cada uno de nosotros, está revelado a través de su palabra. Amén. A través de su palabra nos revela realmente su plan, su propósito para cada una de nuestras vidas. Amén. Y a través de su palabra Él expresa el amor para cada uno de nosotros y nos dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Ciertamente hay cosas que vamos a pasar en esta tierra mientras nos encontremos, pero Dios siempre está con nosotros y Él siempre quiere que nosotros vivamos lo mejor posible, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tan solo nosotros seguimos la palabra de Dios, si seguimos su plan, tendremos una vida de plenitud. Amén. ¿Cuántos lo creen? Tendremos una vida de plenitud. Si nosotros seguimos la palabra de Dios, si nosotros seguimos el plan de Dios que Él tiene para cada una de nuestras vidas, tendremos plenitud de vida. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces por allí hay gente cristiana, creyentes que viven derrotados, fracasados, y es porque realmente no siguen la palabra de Dios y no siguen realmente el plan de Dios. Y por eso muchas veces vive en esa situación. Pero si nosotros verdaderamente seguimos la palabra de Dios y seguimos el plan de Dios, vamos a tener vidas más allá de lo que se vive en el mundo, vidas felices, dichosas, una vida plena, una vida espiritual, porque realmente la vida no es lo material, no es lo físico, la vida es lo espiritual. Amén. La vida es lo espiritual. Y entonces, si nosotros seguimos la palabra y el plan de Dios, tendremos vidas en plenitud. Su plan es lo mejor. Amén. Su plan para tu vida es lo mejor. Es lo mejor. Gloria a Dios. Y también no siempre es lo más fácil. Cierto, es lo mejor, pero no siempre es lo más fácil. Pero sí puedo decirle, o sí nos dice a través de la palabra de Dios, que ese plan es el mejor. El plan de Dios es el mejor. Así que dale gracias a Dios, porque Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y ese plan
es lo mejor. No es un plan de segunda, no es un plan cualquiera, es el mejor plan que Dios ha planeado antes de la fundación del mundo, antes que existiera, para tu vida. Y como decíamos, si nosotros seguimos su palabra y su plan, tendremos vida, aleluya, en plenitud. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Como decíamos, entonces, el plan de Dios es lo mejor, pero no siempre es lo más fácil. Dios a través de ese plan nos puede llevar como a escalar montaña o pasar por valles o otra cosa. Pero sí, amados hermanos, es el mejor. Porque ese plan es un plan de salvación, de vida eterna, es un plan de restauración, es un plan de fortaleza, es un plan donde podemos ver cuánto Dios nos ama y nos quiere. Amén. Gloria a Dios. Más allá que como que tengamos que escalar montaña o otra vez andar por valle y por otras cosas, pero amados hermanos, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, Dios tiene el mejor plan para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Ahora cabe una pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y la pregunta es, ¿le ha preguntado a Dios si sigue su voluntad y su propósito? Es importante preguntarle a Dios si seguimos su voluntad y su propósito. Es importante preguntarle al Señor cuál es su propósito para cada una de nuestras vidas. Usted como creyente, hijo de Dios, ha pensado, yo haré esto, yo haré aquello, yo haré estas cosas, pensando en su bienestar. Hermanos, si tú estás pensando así, tú no estás siguiendo la palabra de Dios y no estás siguiendo realmente el plan de Dios. Amén. Si nunca le has preguntado al Señor de esto, yo creo que es el momento oportuno de preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y seguramente, amados hermanos, Dios te va a revelar a través de su palabra, a través de distintas formas que Él utiliza para hablarnos. Te va a revelar cuál es el propósito para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu vida y cuál es el plan que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. Sin duda, a través de la palabra que hemos leído, Dios ha diseñado un plan para cada uno. Amén. Y la pregunta también sería en este caso: ¿Dios está dispuesto a guiarnos en este plan? Y yo puedo decirte a través de la palabra de Dios la respuesta que sí. Sí, Dios está dispuesto de guiarte. Dios está dispuesto de guiarte a través de este plan y este propósito que tiene para tu vida. Amén. Gloria al Señor. En el Salmo 32:8 podemos ver que allí la palabra del Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debe andar, y sobre ti pondré mis ojos. Dios quiere guiarnos siempre. Dios quiere guiarnos siempre. Él te dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti pondré o me fijaré mis ojos. Dios, amados hermanos, permanentemente Él nos está dando dirección, o permanentemente Él quiere dirección, Él quiere guiarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere llevarnos por un camino correcto, Él quiere llevarnos, amados hermanos, conforme a su voluntad y a su propósito, para que nosotros, como decíamos anteriormente, tengamos vida y vida en plenitud. Gloria a Dios, vida y vida en plenitud. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Pero tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que
que seguir sus planes. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 22, allí la palabra de Dios dice, sé hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores por engañar a vosotros mismos. O sea, amados hermanos, una cosa es ser guiado por Dios y una cosa es ser oidores nada más. Oidores. Cuando somos oidores, hermanos, podemos caer en muchas trampas, en muchas cosas, pero cuando realmente nosotros seguimos la palabra de Dios, aleluya, cuando nosotros seguimos el plan de Dios, cuando nosotros somos segadores de esto, amados hermanos, hacedores de esto, gloria a Dios, Dios nos bendice, Dios nos guía, amados hermanos, porque Dios está dispuesto a guiarnos, Él está dispuesto, amados hermanos, en llevar nuestras vidas por un camino correcto. Pero, amados hermanos, es importante que nosotros estemos dispuestos a escucharle a Dios. Es importante de que estemos dispuestos a escuchar a Dios. Dios sí quiere hablarnos y enseñarnos y guiarnos, pero está en cada uno de nosotros. Ciertamente somos creyentes, somos hijos de Dios, pero no todos están escuchando la palabra de Dios. No todos están dispuestos a seguir el plan y la palabra del Señor. Dios obra sobre aquellos que están dispuestos a seguir su palabra y seguir su plan. Dios habla a aquellos que realmente están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos para escuchar la voz del Señor? Bien, leíamos en el libro de Marcos allí que él estaba allí sobre una barca en el mar y la gente allí a la orilla, y de la barca le enseñaba y le hablaba y le decía, oídme. Y a través del Evangelio de San Juan encontramos allí más o menos unos 24, 25 veces donde dice la palabra de Dios ahí, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te está diciendo que estés atento a su palabra. Dios está diciéndote que esté atento a su palabra y que haga lo que Él te está mandando o lo que Él está diciendo, que pueda ser obediente a su palabra. Amén, que pueda ser obediente a su palabra. Ahora, ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo oír a Dios? ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Y Dios nos habla a través de su palabra. ¿Usted sabía que Dios nos habla a través de su palabra? La palabra, esta Sagrada Escritura, es la autoridad máxima de Dios. Y Él habla a través de su palabra. Amén. Por ende, debemos mirar bien cuando estamos en cierto lugar y nos están dando un mensaje, si ese mensaje es a través de la palabra de Dios. Si en ese lugar el que está predicando o el que está hablando tiene la palabra, tiene la Biblia del Señor. Porque si no es así, amados hermanos, no es Dios que le está hablando. Dios habla a través de su palabra y es la autoridad máxima. Y nosotros debemos realmente escuchar esta palabra que es la voz del Señor. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. Dios dice que mandó el Consolador y el Consolador dice que nos guiará a toda verdad y Él nos dirá lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de la oración. Y Dios nos habla a través de las circunstancias. Aunque las circunstancias muchas veces son dolorosas, son difíciles, son realmente duras, pero Dios muchas veces usa las circunstancias para hablarlo, porque muchas veces nosotros estamos entretenidos con las cosas del mundo, con lo que pasa a nuestro alrededor, con lo que sucede allá, acá, aquí, y no estamos atentos a lo que Dios nos está hablando. Y muchas veces Dios usa la circunstancia para llamar nuestra atención y volvernos a Él, porque Él quiere hablarnos, porque Él quiere darnos dirección, porque Él quiere indicarnos por el lugar que tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer.
Amén. Entonces Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, Dios nos habla a través de la oración y Dios nos habla a través de la circunstancia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, Dios quiere guiarnos siempre, siempre quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Ahora, la guía de Dios no tiene valor sobre nuestras vidas si no le escuchamos al Señor. Si no escuchamos atentamente al Señor, no sirve de nada. Cuando nosotros no le prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, eso no tiene valor para nuestras vidas, porque estamos siendo oídos sordos a lo que Dios quiere hablando, a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Dios nos habla personalmente. Dios nos habla a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Amén. A través de todas estas cosas que nombramos, pero también Dios habla personalmente. Y lo hace sobre todo aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Dios habla, como decíamos en un comienzo. Muchos creyentes no saben cómo Dios habla. Muchos creyentes no saben cómo escuchar la voz de Dios, pero porque no están dentro de la palabra de Dios y dentro del plan de Dios. O sea, no están ejerciendo nada de esto. Amén. Debemos estar atentos a escuchar la palabra de Dios, porque Él nos habla a través de esto. Amén. Queremos entender esto, que todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios necesitamos la dirección divina. Amén. Nadie de nosotros que estamos aquí, ni ningún cristiano puede decir: yo no necesito la dirección de Dios. Todos necesitamos la dirección divina de nuestro Señor y en todo la dirección de Dios en todo el aspecto de nuestras vidas. Amén. Porque la Biblia dice, amados hermanos, que sin Dios no somos nada. Somos como las hojas de los árboles llevados por el viento de un lado para otro, o como las olas del mar que son arrastradas por el viento para allá, para acá. Así son aquellos realmente, amados hermanos, que no tienen la dirección divina del Señor. Todos necesitamos la dirección divina de nuestro Dios. Y Dios está dispuesto, amados hermanos, listo y dispuesto y ha prometido a cada uno de nosotros enseñarnos y hablarnos. Dios está dispuesto, listo, comprometido para enseñarnos y hablarnos, como lo hacía acá delante de toda esta gente a la orilla del mar de Galilea. Amén. Dios siempre está dispuesto, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y también Dios quiere lo mejor para nuestra familia. Entonces, vemos cómo habla Dios mediante su palabra, mediante el Espíritu Santo, mediante las circunstancias y mediante la oración. Amén. Gloria a Dios. Ahora, no es sabio pensar que Dios tiene un plan y que no lo escuchemos. Escuchar es la clave de cada cristiano. Escuchar a Dios es la clave para llevar una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida de bendición, una vida, amados hermanos, donde es guiada por el poder y la gracia del Señor. Dale fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora piense esto. Cuando vaya a orar, antes de hablar, antes de decirle al Señor todo lo que Él ya sabe, porque Él lo sabe de antemano todas las cosas, antes que nos podamos quejar delante del Señor, ¿por qué no tomamos un tiempo estar callados y en ese silencio poder decirle al Padre Celestial: necesito escucharte?
me voy a quedar callado, solo quiero escucharte. Amén. Yo quiero que hable a mi corazón. Yo quiero que hable a mi corazón. Y ayúdame para estar atento, para poder escuchar tu voz audible y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Escucho, antes de hablar, antes de decirle todo lo que Dios ya sabe de usted y antes de quejarse, tome en la oración un instante y cállese y en el silencio diga estas palabras y quédese callado y seguramente Dios le hablará. Dios le hablará. Yo creo que algunos de ustedes o todos ustedes ya han experimentado esto. Cuando nos callamos, estamos en silencio delante de Dios, de repente sentimos la presencia de Dios. Sentimos esa presencia palpable, esa presencia del Señor sobre nuestras vidas, donde nos lleva a gozarnos, donde nos lleva allí hasta llorar, pero de alegría y de gozo. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Ya termino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios promete guiarnos. Amén. Ahora, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? A menudo la gente dice, no estoy seguro que Dios está hablando o Dios me está hablando. Y debemos entender esto, que en el primer lugar siempre Dios habla concurrente con la palabra de Él. Amén. Siempre lo que habla es armonizada con la palabra que tenemos en la Biblia. Dios nunca te dirá algo que no sea o no esté congruente con su palabra, que no esté alineada con su palabra. Dios siempre te va a hablar conforme a su palabra. Por eso, como decíamos, cuidado cuando por allí se le invita a un lugar y el que está dirigiendo, el que está predicando, podemos decir, no tenga la Biblia y no lea la palabra de Dios. Cuidado, amén, porque Dios habla conforme a su palabra. A cada uno de nosotros Él nos habla. Gloria a Dios. Por lo general, Él habla en silencio. En silencio habla Él, por lo general. Muchas veces nosotros lo batallamos a Dios. Señor esto, Señor aquello, Señor ta. Y lo batallamos y le damos y esto. Y no permitimos que Él nos hable. Dios nos habla realmente en silencio, en una forma sutil, como un suspiro. Y cuando Dios nos habla, también, amados hermanos, cuando Dios nos habla, allí usted debe entender que es Dios. Cuando Dios nos habla, choca con nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne busca los deseos del mundo, busca los deseos de los ojos, busca el placer del mundo. Nuestra carne siempre va a chocar cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios nos dice, no, por allá no vaya, vení por acá, no hace esto y no haga aquello. Aleluya. Y la carne no, la carne tira siempre para las cosas contrarias a Dios. Entonces, cuando tenemos esa lucha contra la carne, es que Dios nos está hablando. Y Dios nos está diciendo, no, para allá no, para acá. No diga esto, decía esto, hace esto y no aquello. Entonces, ¿cómo podemos identificar la voz de Dios? A veces cuando tenemos esa lucha con la carne. Amén. Así que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios siempre habla a nosotros y nos habla a nuestro espíritu. Dios siempre nos habla. Amén. Y es hora que nosotros estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amén. Y quiero decirte, con esto termino, hay más, pero termino con esto. Dios diseñó ese plan. Amén. Afortunadamente, Dios lo planeó antes que existiéramos para recibir su guianza, para recibir su palabra, su dirección.
y es expresión, como decíamos, del amor de Dios. Tanto nos ama Dios que Él nos incluyó en este propósito, nos incluyó en este plan. Amén. Así que, amados hermanos, ten tus oídos abiertos. El que tiene oído para oír, oiga, dice. Hermano, ten tus oídos abiertos a la palabra de Dios, ten tus oídos abiertos a lo que Dios te diga para que tú puedas ser guiado conforme a su propósito y al plan que trazó para cada uno de nosotros. Ponte de pie en nombre del Señor. Dios te bendiga. No nos moverá, contigo